Boris Johnson no se deja, no solo se niega a dimitir en pleno pulso con su partido, sino que desafía a sus colegas conservadores a que le echen de Downing Street. En estos momentos se reúne con ministros que le piden su renuncia. Vamos por más detalles hasta Londres. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos: el gobierno de Boris Johnson contra las cuerdas en plena escalada tras el último escándalo. Johnson nombró y protegió a un alto funcionario pese a las acusaciones de acoso sexual en su contra. La provincia oriental ucraniana de Donetsk se prepara para un inminente asalto ruso. Las autoridades ucranianas ordenan evacuar los habitantes del lugar ante el avance de las fuerzas rusas en su campaña por controlar la región del Donbass. Y en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso anunció el nombramiento de 2 nuevos ministros para suplir las renuncias del martes. Ello mientras se afinan los detalles para el primer encuentro entre el gobierno y las organizaciones movilizadas tras el paro nacional. El primer ministro británico Boris Johnson se aferra al poder a pesar de la ola de dimisiones en su gobierno y una rebelión de las filas en su partido conservador en aumento. Lo último, una delegación de ministros se reúnen para pedirle que dimita. El grupo parlamentario prepara una nueva moción de censura interna por si Johnson, como parece ser, decidiera seguir aferrándose al cargo. Más temprano, en la comparecencia ante la Cámara de los Comunes, los diputados no ahorraron en críticas y una de las frases que más resonó en la sala fue: «Señor primer ministro, ya es suficiente». Boris Johnson enfrentó una dura sesión de preguntas. El líder de la oposición, Keir Starmer, lo llamó a dimitir y criticó a los ministros que aún lo apoyan. Cualquiera con algo de integridad hace tiempo que se habría ido del gabinete. En medio de una crisis, ¿no se merece el país algo mejor que un elenco de perros que solo saben asentir? También legisladores del propio partido de Johnson pidieron su salida, incluyendo a quien hasta el martes era su ministro de Salud. En algún momento es suficiente. El problema empieza arriba de todo y creo que eso no va a cambiar. Eso significa que nos corresponde, a los que tenemos responsabilidad, provocar ese cambio. Pero el primer ministro prometió continuar. El trabajo de un primer ministro en circunstancias difíciles, cuando se le ha dado un mandato colosal, es seguir adelante, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Fuera del Parlamento, el apoyo al primer ministro también se está agotando. Según la prensa británica, sus días al mando están contados. Algunos sondeos de opinión muestran que no tiene apoyo en la población. La mayoría de los votantes conservadores piensa que debería dimitir. Creo que ha hecho un buen trabajo en ciertas cosas, pero creo que no puede con su carácter. Parece que no saben lo que hacen. ¡Qué confusión! Boris tiene que irse. Me sorprende que siga ahí. Creo que llegó el momento, contamos las horas. Vamos a ver. Pero Johnson, a pesar de estar herido, promete seguir luchando. Ahora dependerá de su partido determinar cuánto tiempo le queda. ¿Se va o se queda? Una ley del Partido Conservador impide volver a convocar a una nueva moción de censura en 12 meses. El comité del partido, sin embargo, podría cambiar esa ley para forzar la salida de Johnson. Y hace tan solo un mes, recordemos, Johnson superaba una moción en su contra. Ampliamos con el periodista Fernán González, quien ya nos recibe desde Londres. Fernán, saludos. Bueno, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo este pulso entre conservadores y Johnson para que renuncie? El primer ministro no da su brazo a torcer, ¿no? Así es, Jenny. Boris Johnson esta noche se muestra combativo a pesar de la enorme crisis política en la que se encuentra. El primer ministro despidió a su ministro de Vivienda y Comunidades, Michael Gove, quien le aconsejó dimitir, y dijo a otros ministros que le exhortaron a presentar su renuncia, que no abandonará su cargo, porque según él tiene un mandato popular para gobernar. Ante la negativa de Johnson a dimitir, sus críticos intentarán cambiar las reglas del Partido Conservador en los próximos días para convocar a un nuevo voto de censura en su contra, que probablemente Johnson perderá. Y a todo esto que lo mencionas, ¿cuáles son las alternativas que le quedan a Johnson para mantenerse pese a todo, pese a viento y marea, en la primera magistratura británica?
Bueno, las perspectivas para Boris Johnson no presentan nada positivas, aunque él parece no verlo. Intentará continuar en el poder con la esperanza de capear este huracán político, pero le será muy difícil gobernar con una mayoría de diputados conservadores en su contra. Eso sin contar que perder un voto de censura significa su salida definitiva. En lo inmediato tiene un enorme problema para llenar las vacantes que dejaron en su gobierno las dimisiones de las últimas 24 horas. A eso se añade que la mayoría de los británicos, incluso los votantes conservadores, no desean que continúe en el cargo según las encuestas. Los días de Johnson en Downing Street parecen contados y su supervivencia política sería un verdadero milagro. Fernán González, muchas gracias por tu crónica y análisis en Londres. Buenas noches. Y ahora vamos a lo último sobre la guerra en Ucrania. Las fuerzas de defensa se preparan para un inminente asalto terrestre de las tropas rusas en la región industrial de Donetsk, en el este de Ucrania. El gobernador local ha dicho que ya no queda ningún lugar seguro e instado también a 350.000 residentes, aquellos que quedan aún en el lugar, para que se vayan. Una salida desesperada, pero que, como todo adiós, duele. No queda mucho de la ciudad de Sloviansk. Los bombardeos rusos han destruido casas, pequeños negocios y las esperanzas de envejecer con dignidad y seguridad. Esta es mi tienda. No tengo palabras. Invertí tanto dinero, tantos recursos, 20 años de trabajo perdidos para siempre. Estoy sin ingreso ni nada que me vincule más a la ciudad. Me preocupan mi mujer, mi hija, que está embarazada de 6 meses. Tienen que marcharse después de lo que pasó ayer. Bombardearon el centro de la ciudad. Rusia ya ha proclamado la victoria en la vecina Luhansk. El Kremlin desplaza ahora la línea del frente hasta las puertas de Donetsk, en el corazón del Donbass. A comienzos de semana, 2 civiles murieron después de que unos proyectiles impactaran en un mercado de Sloviansk. El gobierno local le pide ahora a los 350.000 civiles que viven aquí que evacúen la ciudad. No tengo opción. Mañana me alisto en el ejército. Esta no es la primera vez que la guerra asola Sloviansk. Fue tomada en 2014 por separatistas apoyados por Rusia y liberada 2 meses y medio después. Nadie sabe cuánto tiempo tendrán que ausentarse estos refugiados ni qué encontrarán si regresan. El ejército ucraniano sigue luchando mientras las fuerzas rusas avanzan. Cambiamos de frente. En Berlín este miércoles se presentó el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de Colombia en el marco de una gira por varios países de Europa. Este informe fue presentado el pasado 28 de junio en Colombia. Analiza las causas, los orígenes del conflicto armado y es producto de una investigación a lo largo de 3 años y medio, en cuyo marco se recolectaron unos 30.000 testimonios tanto de víctimas como de militares, miembros de grupos armados ilegales, políticos y empresarios. La Comisión de la Verdad tiene ahora el interés de generar debate y seguir una agenda internacional de cooperación. Y se trata, decíamos, de una extensa investigación cuyas conclusiones son clave para el futuro inmediato de la paz social y política en Colombia. Y queremos ampliar, lo hacemos con la organización que acogió la presentación del informe aquí en Berlín, con el señor Stefan Peters, quien es director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ por sus siglas. Señor Peters, bienvenido. En honor al tiempo, comienzo preguntándole inmediatamente, con las conclusiones de este informe, ¿se puede decir que Colombia cumple con su deuda de verdad en el conflicto? Bueno, Colombia ha hecho un gran avance, pero no diría que cumple, porque tenemos que ver que, como usted mismo dijo, hay 30.000 testimonios, pero de hecho hay casi 10 o aproximadamente 10 millones de víctimas. Entonces todavía hay mucho que hacer y creo que eso sabemos que es un proceso largo. Usted reconoce que hay mucho que hacer. ¿Y qué se dice de las verdades que no toda Colombia está dispuesta a escuchar, la violencia estatal y las responsabilidades políticas que siguen sin aclararse? Bueno, eso
creo que es algo normal. O sea, siempre vamos a tener conflictos en cómo nosotros interpretamos, cómo nosotros, o sea, quienes queremos afrontar el pasado y quienes no. Pero creo que lo importante es que eso sean discusiones y no polémicas. Y eso se necesita grandes, digamos, espacios de un diálogo nacional en los espacios educativos, también en empresas, en los barrios, en las comunidades. Y eso creo que es el desafío, cómo llegamos para allá. Este informe también constata recomendaciones y aquí la pregunta, ¿qué pasos urgentes deberán dar el nuevo gobierno de Gustavo Petro y de la señora Francia Márquez para prevenir nuevos crímenes, proteger a las minorías e incluso indemnizar a las víctimas y sus familias? Bueno, ya hablé del tema de la educación, que creo que es fundamental. Además, tal como lo dicen las recomendaciones, implementar el acuerdo de paz y allí especialmente el punto 1, la reforma rural integral, algo que no ha tenido mucho avance en ese momento. Me permito decir que hay como 2 puntos adicionales. Uno sería especialmente el tema de la reforma al sector de seguridad y en segundo lugar también el problema del narcotráfico. Y eso es algo donde Colombia seguramente no lo va a poder resolver solo, sino necesita un cambio a nivel internacional. Con la ayuda de Alemania también, señor Stefan Peters. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso anunció este martes el nombramiento de 2 nuevos ministros para suplir las dimisiones de 3 ministros que tuvieron lugar este martes y que se producen poco después, además del fin de las protestas sociales que azotaron el país durante más de 2 semanas. Lasso, el presidente, presentó a Pablo Arosemena como el nuevo encargado del Ministerio de Economía, una cartera naturalmente clave para atender las mejoras sociales comprometidas por los próximos 90 días con el movimiento indígena y las otras organizaciones movilizadas. El gobierno de Ecuador envía señales de un nuevo comienzo. Luego de las dimisiones de 3 ministros, hay nuevas caras en el gabinete del presidente Guillermo Lasso. Este martes juramentó al ministro de Transporte y al nuevo encargado al frente del Ministerio de Economía. Los cambios del gabinete se producen a pocos días de la firma del pacto entre el gobierno y el movimiento indígena el pasado 30 de junio, que puso fin a más de 2 semanas de protestas con un saldo de 6 muertos y unos 500 heridos. Esta es la hora de curar heridas, superar divisiones y unirnos en torno a un solo objetivo: reconstruir y hacer crecer al país que todos amamos. El presidente subrayó también las grandes pérdidas económicas que causaron los cortes de carreteras y bloqueos de vías durante las protestas. Con pérdidas por alrededor de $1.000 millones y más. Solamente en pérdida de producción petrolera tenemos $260 millones en 18 días de paro. Con su gabinete renovado, el gobierno de Lasso se prepara para días y semanas clave. Este jueves se instala la mesa técnica entre representantes del Ejecutivo y la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas para definir la hoja de ruta de los diálogos que se realizarán durante 90 días. Su tarea será analizar las 10 exigencias del movimiento indígena, como la reducción del precio de los combustibles y la reforma del decreto sobre minería para proteger sus territorios. Existe gran expectación sobre el éxito del diálogo. En entrevista con Deutsche Welle, el líder de la CONAIE rechazó hacer especulaciones al respecto. Nosotros vamos a mantener en esta idea de garantizar la respuesta de los 10 puntos. Ahora, yo no quiero especular, no sé qué va a pasar en los 90 días, pero de nuestra parte vamos a poner toda la sabiduría, toda la voluntad, toda la sapiencia como movimiento indígena de manera unitaria para que se resuelva en estos 90 días los problemas o los temas que no han sido resueltos hasta el día de hoy. Así que Ecuador atraviesa semanas cruciales. Muchos temen que de no alcanzarse un acuerdo entre el gobierno y los representantes indígenas en estos 90 días, las protestas vuelvan a sacudir las calles del país.
Y como ustedes pueden comprender, un enorme desafío del ministro Arosemena que se cierra sobre sus hombros en el plazo inmediato. Detalles con mi colega Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal? Si es una pesada carga la que asume este empresario, exgobernador del Guayas, Pablo Arosemena, nuevo ministro de Economía de Ecuador, nombrado por el presidente Guillermo Lasso, en sustitución de Simón Cueva, que había sido el encargado de reorganizar las maltrechas finanzas públicas ecuatorianas, golpeadas especialmente por la pandemia, para ganar credibilidad y con ello financiación en el exterior. Ahora Arosemena encarna la apuesta de Lasso por una nueva política económica que, sin abandonar la disciplina fiscal, ponga el acento en el gasto social y la obra pública como motor del crecimiento y de esa forma aliviar la tensión social que actualmente vive el país. En este sentido, Arosemena subrayó en su discurso que va a trabajar por una agenda económica que integre un gasto social que llegue al bolsillo de los ciudadanos y una apuesta por la inversión público-privada. Y de esto vamos a hablar ahora mismo con Santiago García Álvarez, profesor de Economía de la Universidad Central de Ecuador, que nos escucha desde Quito. Bueno, cuéntanos, Santiago, ¿qué es lo que se espera del nuevo ministro de Economía? ¿Cuáles son las expectativas en Ecuador y afuera? Las expectativas son muy grandes. La verdad que luego del gran paro, la movilización social de hace 15 días, todos esperamos caminar hacia adelante, que el Ecuador salga de esa terrible crisis que ya llevamos algún tiempo sin poder enderezar de manera sostenible la economía. Así que el ministro ha empezado bien anunciando que va a requerir invertir más en gasto social, en educación, salud, que fue una de las críticas que se hizo recientemente en la gran movilización social, y también de alguna manera recuperar la inversión pública. Ha caído a mínimos esa inversión en infraestructuras, en caminos, en puentes, en fin, así que la expectativa es amplia. Esperamos que pueda llevar adelante tanto un diálogo al interior del propio gobierno para que hablen todos en el mismo lenguaje y también estos mensajes se lo pueda transmitir a los agentes económicos y sociales en el Ecuador. Ahora, Arosemena quiere impulsar el gasto social, ordenando al mismo tiempo las finanzas públicas después de la austeridad de Cueva. ¿Cómo va a hacer Arosemena para lograr lo que su antecesor no pudo? ¿De dónde van a salir esos fondos? Debe haber primero decisión política del gobierno nacional, encabezado obviamente por el presidente y por el nuevo ministro de Economía. Hay que hacer una nueva conversación, negociación con el Fondo Monetario Internacional y también con los multilaterales como el Banco Mundial, para encontrar espacios fiscales, encontrar de alguna manera recursos que están proveniendo de los precios internacionales del petróleo alto, que también el país, Ecuador, ha avanzado en cobrar más impuestos, pero obviamente hay unos compromisos de ajuste fiscal, unos compromisos de ordenamiento. Eso tiene que ponerse a la orden y ajustarse de acuerdo a las circunstancias que vive el país. No queremos volver a una nueva confrontación como la que hemos tenido hace pocas semanas, sino que el país, como lo dije al inicio, podamos avanzar, caminar hacia adelante. Precisamente, Santiago, te quería preguntar específicamente sobre las tensiones sociales en el Ecuador y las expectativas sobre el programa económico de Arosemena. ¿Tú qué crees? ¿Va a lograr este nuevo programa contentar las protestas de la Confederación Indígena? Yo creo que en estos 90 días que ya empezaron a correr una vez que se finalizó la huelga nacional, tenemos que encontrar el camino para salir con los compromisos que se hizo frente al movimiento social indígena, con los compromisos que el resto de la sociedad también estábamos reclamando. Creo que hay cómo, yo soy optimista, me parece que es cuestión de sintonizarnos, es cuestión de que las mesas de diálogo no vaya ni el gobierno ni los diferentes movimientos sociales encabezados por el movimiento indígena con posiciones extremas. Todos entendemos, vivimos un contexto incluso internacional muy complejo por la guerra Ucrania, Rusia, América Latina. Somos la región afectada por esos problemas económicos que nos vienen desde lejos. Ecuador en particular es muy vulnerable a estas nuevas circunstancias, así que estamos positivos. Creo que ha empezado bien el ministro dando un discurso adecuado de mayor gasto social, hacer el esfuerzo por la inversión pública. Ahora nos toca también al resto de la sociedad encontrar unos acuerdos mínimos que nos permita avanzar. No queremos, el país tiene mucha potencialidad evidentemente,
tiene también demasiados problemas, pero creo que con decisión política, buena voluntad, ganas de consensuar, no nos falta, y creo que vamos por ahí por parte de todos los ecuatorianos. Santiago García Álvarez, en Quito, gracias por estas aclaraciones. Hasta cualquier momento. Gracias. El New York Times ha decretado el fracaso del experimento financiero de El Salvador con las criptomonedas. Según este prestigioso periódico, a poco de cumplirse un año de la introducción del Bitcoin como moneda legal en el país centroamericano, el presidente Nayib Bukele no ha conseguido que El Salvador sea, como él quería, el precursor de una revolución financiera global en torno a las criptodivisas. Además de los efectos del derrumbe del Bitcoin en el último tiempo, El Salvador no ha recibido las inversiones prometidas, al menos para comprar y minar criptomonedas. Tampoco los salvadoreños han adoptado el uso de monedas digitales, una condición necesaria para el éxito de este experimento, y esto a pesar de las enormes cantidades de dinero que el gobierno de Bukele ha destinado a la promoción de las criptomonedas entre la población. Y de este asunto vamos a hablar inmediatamente con nuestro corresponsal en Nueva York, Jesús García. Jesús, cuéntanos por qué Bukele no ha tenido éxito con el uso de la criptomoneda como moneda nacional en su país. Bueno, el Times narra la crónica de un fracaso prácticamente anunciado sobre el uso de Bitcoin como moneda nacional en El Salvador debido a tres condiciones básicas: bajas en los precios en las criptomonedas, falta de confianza por parte de los salvadoreños y la falta de un sistema móvil y de Internet en El Salvador. El gobierno de Bukele otorgó cuentas de $30 en Bitcoin para que supuestamente millones de personas bajaran esta aplicación, esta cartera llamada Chivo en El Salvador. Sin embargo, solamente se bajaron alrededor, el gobierno reportó 3 millones, pero en realidad se bajaron mucho menos. Según un reporte de la Oficina Nacional de Investigación Económica con sede en Massachusetts, que tuvo que hacer un estudio debido a la falta justamente de reportes oficiales, pues bueno, se encontró que el 70% de la gente que bajó esta cartera no utilizaba bancos, es decir, prefiere utilizar el dinero en efectivo. También del universo que bajó esta cartera, solamente el 20% siguió utilizándola después de haber gastado los $30 que el gobierno de Nayib Bukele les entregó. Y Jesús, ¿qué posibilidades hay entonces de salvar la situación? ¿Es posible que haya un repunte del uso de la criptomoneda en El Salvador? El escenario, los expertos todavía están analizando el futuro de las criptomonedas a nivel mundial debido justamente a la pérdida del 60% del valor a partir de marzo pasado. Esta semana vimos un repunte que realmente ha sido mínimo del alrededor del 1% en el Bitcoin, por ejemplo, y otras criptomonedas, pues bueno, están en peores condiciones. Entonces, con esas pérdidas, pues evidentemente el escenario es poco alentador para El Salvador. Adicional a ello, Nayib Bukele pretendía que las empresas se inscribieran al sistema de criptomonedas, pero solamente 48 nuevas empresas lograron inscribirse a ese sistema, o más bien se interesaron en hacerlo. Esto representa apenas el 2% de todas las nuevas empresas en El Salvador. Ahora bien, también la empresa Athena Bitcoin Global, que es la empresa que maneja o administra el sistema Bitcoin en El Salvador, pues está registrando pérdidas desde hace varios meses, a pesar de que su director Erin Greenberg señala que, bueno, hay posibilidades de avanzar. Pero un dato importante, de $103 millones que El Salvador tenía en criptomonedas, ha perdido 50 millones. Jesús García en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Europa se está sofocando bajo una de las olas de calor más intensas y más adelantadas en el calendario de su historia. La comunidad científica es prácticamente unánime responsabilizando al cambio climático por este fenómeno. Deutsche Welle ha echado un vistazo a cómo algunos países intentan adaptarse a la realidad del calentamiento global. Incendios devastadores y terribles sequías. Ante las crecientes temperaturas, los países de Europa tratan de adaptarse a esta nueva normalidad. En España, una combinación de calor extremo y sequía ha provocado incendios por todo el país. La ola de calor de junio hizo trepar las temperaturas por encima de los 40 grados en numerosas regiones. Llegaron a ser 14 grados más altas que la media mensual. Ubicada en el árido centro del país, la capital Madrid lleva semanas hundida en un calor brutal.
Árboles como este están rescatando a los madrileños del calor. La ciudad está creando un cinturón verde a su alrededor. Se plantan árboles en los huecos existentes entre parques y bosques. Esto se supone que ayudará a reducir un poco las temperaturas, concretamente en 4 grados. Están plantando 500,000 de árboles que se supone que actuarán como un aire acondicionado gigante. Pero no solo hay veranos sofocantes en el soleado sur de Europa. También los países del norte se ven forzados a adaptarse a temperaturas altas que se espera que lleguen más pronto y duren más. En Brandeburgo, Alemania, la falta de lluvia es un serio desafío para los agricultores. Años de sequía han endurecido un suelo ya de por sí seco, haciendo más difícil almacenar el agua para los sembrados. Esta granja en Brandeburgo apuesta por la agricultura regenerativa para resistir la sequía y la erosión del suelo. La agricultura regenerativa sirve para mantener sano el suelo y lo hace con diferentes técnicas. Aquí, por ejemplo, han implementado los cultivos de cobertura, que son cultivos plantados directamente en el suelo para ayudar a mantenerlo húmedo, en lugar de simplemente recolectarlos. La agricultura regenerativa no va a solucionar el problema del cambio climático, pero puede ayudar a que las explotaciones de Brandeburgo se vuelvan más resistentes a la sequía y al calor en los próximos años. En países de toda Europa, estos experimentos contribuyen a mitigar los efectos de un mundo cada vez más caluroso, pero tan solo mitigar no será suficiente para enfrentar los retos del cambio climático. Y ahora un poco de deportes con Jenny Pérez. Para aliviar un poco la carga de noticias, puras noticias malas, pero vamos a contarles que las anfitrionas han ganado a Austria por 1-0. Esto es en el partido de la Eurocopa de Inglaterra 2022. Se espera que este sea el campeonato femenino más visto de la historia. 70.000 aficionados acudieron a la apertura en el torneo en Manchester. El evento durará 4 semanas y ya se han vendido más de 500.000 entradas, más del doble del año 2017. Beth Mead metió el gol de la victoria para Inglaterra en la primera parte. Las anfitrionas están entre las favoritas. Y yo me despido junto a Andrés Blumenkrantz. Gracias por acompañarnos. Tenemos mucho más en Deutsche Welle. No se vayan. Chao.